Hola, bienvenidos a tutorial de Pipe Fitter. Soy Ricardo Cervantes y hoy vamos a tener un ejemplo para tubería que vamos a usar el teorema de Pitágoras. Y este ejemplo, bueno, me sucedió a mí cuando yo estaba trabajando en un buque de marino, y ahora pues a lo mejor se te puede presentar en un momento dado. Entonces este ejemplo que te voy a dar es un ejemplo real de un trabajo que yo hice, y entonces quiero compartirlo contigo para que veas cómo se usa el teorema de Pitágoras y con un poquito más a fondo ya en lo que es la materia de un pipe fitter profesional. Así es que vamos a ver si muchas cosas no entiendes todavía. Bueno, algunas cosas las vamos a ir a ver más adelante. Simplemente quiero que veas un proceso de un problema real y quiero que tú lo veas y te vayas enfrascando y vayas viendo que puedes solucionar muchos problemas cuando se te presenten en un trabajo de ya sea marino o comercial. En este caso para mí trabajé en un buque marino y este fue un problema que nos sucedió. Bueno, estamos hablando de que hay un problema. A nosotros nos dijeron aquí, bueno, vamos a representar esta línea roja, y esta línea roja, bueno, esta es la parte de arriba como el techo de una unidad, y esta es la pared, ¿sí? Aquí, bueno, en este caso sería el deck, aquí sería el bulkhead, pero una ocasión nos dijeron que pusiéramos la tubería con 1.90 porque así lo marcaba el plano. Hay ocasiones que el plano te marca cómo va a ir la línea, pero a veces hacen revisiones, y cuando hay revisiones tienes que también estar checando cuando vayas a interpretar el plano, busca las revisiones. Normalmente las revisiones están con una nube, y esa nube pues te dice que hubo una modificación. Entonces en este caso creo que modificaron después, pero nos comentaron qué es lo que podíamos hacer. Bueno, entonces, ¿qué es lo que pasó? ¿Por qué se iba a modificar? Bueno, porque en esta parte entraba un tubo de 2.5 y tocaba lo que era la parte del 90 que habíamos instalado. Entonces iba a entrar un tubo hacia acá y penetrar la pared y hacia aquel lado. Entonces teníamos que modificar y hacer un cambio de dirección. Ya estaba todo instalado. Lo único que tuvimos que hacer, nos sugirieron que de aquí, de la parte midiéramos un pie. De aquí que midiéramos un pie, y de la parte del techo midiéramos otro pie, ¿sí? Entonces, si lo representamos ya en medidas reales, pues ahorita si lo hacemos, un pie pues es igual a 12 pulgadas, ¿sí? Y lo hacemos de esta manera, pues un pie es igual a 12 pulgadas. Entonces, ¿qué nos estaba diciendo aquí? Nos están diciendo que teníamos que hacer una desviación. Entonces, para hacer una desviación teníamos que hacer esta unión. O sea que aquí íbamos a marcar una línea donde iban a ser nuestros puntos centrales. Recuerden que todo se marca puntos centro. Nosotros todas las líneas de tubería las marcamos al centro. En este caso, bueno, la idea era modificar y que quedara de esta manera para que pasara por aquí el tubo y pudiera entrar lo que era el otro tubo que venía de frente. Entonces, para hacer esto, bueno, aquí vamos a representar la figura ya más a fondo para que vayas viendo que cuando uno va a hacer el trabajo ya en el área, pues sepas ver
dónde vas a cortar. ¿Sí? En este caso, se nos presentó este problema. Entonces, aquí entra el sistema de Pitágoras. ¿Sí? Lo que queremos es el punto. ¿Y qué es lo que vamos a poner aquí? Para modificar. Entonces, bueno, vamos a borrar lo que ya en cierta forma no nos va a servir, ¿sí? Entonces nos dijo, esto es lo que se va a modificar ahora. Entonces ya la línea va a quedar de esta manera. Y al quedar de esa manera, ¿cómo podemos saber la distancia esta? ¿Sí? Bueno, ok, para saber esta distancia, nos dice que de aquí era un pie y de aquí era un pie. ¿Sí? Entonces, sacando la diferencia de un pie, bueno, ya saben que un pie es igual a 12 pulgadas. Bueno, 12 pulgadas menos 5 pulgadas te va a dar 7, ¿sí? 7 pulgadas. Entonces, si esto es simétrico, lo mismo lo va a hacer aquí. Al ser un cuadrado, va a ser exactamente la misma diferencia. Entonces, aquí sería 7 pulgadas y aquí serían 7 pulgadas. Porque está marcando que tiene la misma distancia al centro de 5 pulgadas y 5 pulgadas. Entonces, lo que estamos haciendo es sacar nuestro problema para resolverlo en forma del teorema de Pitágoras. Si usamos ya la fórmula despejada, nos va a decir que C es igual a A cuadrada más B cuadrada. Entonces C es igual a 7 al cuadrado más 7 al cuadrado. En este caso sería raíz de 7 por 7, 49, más 7 por 7, 49. Entonces ya sacando la suma, C es igual a 49 más 49, 98. ¿Sí? Y raíz de 98 nos da el resultado. En este caso vamos a usar la calculadora. Y bueno, C es igual a 98. Bueno, vamos a usar esta calculadora, que es la calculadora que normalmente te piden para cuando vas a hacer un examen en tubería. No tiene funciones trigonométricas, no tiene funciones, es una calculadora normal, regular, pero sí tiene las funciones que nos ayuda a resolver el problema. Entonces, si tenemos 98, raíz de 98 es 9.899. Y vamos a ponerlo aquí. Vamos a ponerlo aquí. C es igual a 9.899. Entonces, este es el resultado que necesitamos para conocer C. ¿Sí? Ya tenemos con el lado A al cuadrado más el lado B al cuadrado. También se puede hacer, como son dos lados iguales, también se puede hacer por la fórmula el factor que les había mencionado en el video anterior. ¿Y cómo fue eso? Mira, en el 9 vamos a multiplicar 7 por 1.414 y nos da que es 9.898. O sea que nos da el mismo resultado, 9.899.
9, 8. Es muy cercano porque aquí nomás me da 3 dígitos, pero al final de cuentas este resultado pero nos da en decimales, y para convertirlos a pulgadas o fracciones de pulgada, que es lo que vamos a estar manejando, los decimales. Entonces, si es 9.898, ¿cómo convierto estos decimales a fracciones? A que sea a 9 pulgadas, pero en fracciones. ¿Cómo lo haremos? Bueno, muy sencillo. 0.898 lo multiplicamos por 16, que nos va a dar un total de 14.36. Quiere decir que 9 es 14 16. Esto significa este punto 891, que es 9, 14, 16. Casi mide 10, casi, pero esos 10 no llegaron. Así es que ya tenemos la parte, lo que es el diagonal. Pero en nuestro caso, ya para nosotros resolver el problema como tuberos, necesitamos ver qué ángulo se formó aquí. Y como son dos lados iguales, el ángulo va a ser 45 grados. Esto ya se maneja en cuestión de trigonometría, pero ahorita no me voy a meter en trigonometría, pero te voy a dar el ejemplo, ¿sí? Que este lado va a ser 45 porque aquí ya tenemos un 90, y si son iguales, lógico que va a ser 45. La suma de los tres da 180. Eso ya lo vimos en el video pasado. Ahora, ¿qué es lo importante? ¿Cuál es el problema que vamos a resolver aquí? Bueno, el problema que vamos a resolver es, como vamos a hacer un cambio de dirección, vamos a poner lo que significa el cambio de dirección. Aquí vamos a hacer un cambio de dirección. Entonces, ¿cuánto? Y aquí va a ser un 45. Este va a ser un codo de 45 grados. ¿Sí? Y aquí tenemos que hacer exactamente lo mismo. Entonces, para esto, recuerda una cosa. Entonces, aquí vamos a hacer exactamente un codo de 45. Entonces, aquí, esta medida del tubo, que es nuestra materia prima, que lo vimos ya en un video anterior, esta materia prima es la que necesitamos calcular. En este caso, el tubo es de 4 pulgadas, ¿sí? Es al acero al carbón, y es una cédula 80. ¿Ok? Cédula 80. ¿Qué quiere decir? Que para modificar esto nosotros tenemos que fabricar esta pieza para que después poderla montar y ponerla a donde va. Pero hay otro problemita. ¿Cómo yo sé cuánto mide el tubo? ¿Cuánto mide el tubo o el tramo que necesitamos? En este caso, pues ya tenemos una base. Tenemos la diagonal, que es C igual a 9.898. ¿Sí? Ahorita lo vamos a dejar en decimales. Después lo convertimos en pulgadas. Entonces, ¿cómo sé yo que este tramo es la pregunta? ¿Cuánto vale el tramo este? Y para saber cuánto es el tramo de tubería, tenemos que hacer una regla o buscar cuando se instala este codo y este codo. Entonces, para saber, tenemos un libro que nos dice cuál es el avance del centro a la cara de un codo de 45. Por decir, en la página
95 del libro azul nos indica que buscando lo que es el diámetro, que es 4 pulgadas, ¿sí? Y nos dice que aquí hay un codo. Aquí, si ven, este es un codo de 45 grados y nos indica que del centro a la cara es B y del centro a la cara es B, por los dos lados. Entonces tenemos que buscar, si es de 4 pulgadas, en la da, tenemos que buscar a B. Y B nos dice que es de 4, es 2,5. Entonces el avance de aquí a aquí es de 2,5. Pero tenemos 2. Si de aquí a aquí también 2,5, quiere decir que tenemos la suma de los dos sería 5. Y eso lo restamos. 8, 9, 8, 5 para 9, 4. Entonces, ¿qué nos quedaría? 4 pulgadas. Y convirtiéndolo a fracción, nos quedaría 4, 14, 16. Entonces, quiere decir que tenemos que cortar un tramo de 4, 14 y 16. Esto sin considerar que tenemos que cortarle un gap, ¿sí? El gap puede ser un 16avo hasta, bueno, aquí en este caso, como es acero al carbón, un octavo, que es lo que nos marcan aquí las especificaciones en Estados Unidos. Puede ser más, puede ser menos, también depende del soldador, pero esto es lo que nos dan a nosotros. Y en el examen siempre preguntan, una de las preguntas, ¿cuánto es lo que tienes que darle un gap? Eso es lo que nos viene como especificación. Así es que ya tenemos, como quien dice, el problema resuelto para fabricar esta pieza, para que la manden al shop o la puedas tú fabricar en el lugar. Pero en este caso, como estamos trabajando en un buque marino y tienen el personal que hace la fabricación, nosotros tenemos que dar las medidas correctas para que ellos la fabriquen. Entonces nosotros tenemos que mandarla para que solden esta pieza y solden estos dos, este carrete. Así de sencillo es como podemos trabajar lo que es la tubería, conociendo los dos lados iguales, también conociendo el factor 1,414, que también es muy común para 45 grados, que eso es trigonometría, pero eso lo vamos a hablar ya más adelante en trigonometría, para que también vean todo lo que implica. Pero también para que tengan en cuenta, recuerden, el punto de aquí que nos marcó a un pie, tienes que, para hacer el corte de este tubo, para que quede perfecto, tienes que marcar 2,5 de aquí a aquí. Y aquí vas a hacer tu corte. Igualmente vas a marcar de aquí a aquí los 2,5 para hacer el corte y hacerle ya después el bisel, ¿sí? Igualmente al otro. ¿Para qué? Para que cuando venga la pieza ya fabricada, ya montada, solamente tengan 2 soldaduras en el lugar. Así de sencillo, es un ejemplo real de lo que puedes hacer cuando estés trabajando la tubería. Por eso esta profesión es muy interesante, porque hay que jugar con números, hay que jugar, poner mucha atención por la suma, resta, saber también lo que significa un pie, lo que significa 12 pulgadas, lo que significa fracciones, lo que significa decimales, que eso
ya cuando entremos en matemáticas, ya desde un principio, vamos a ver todo el proceso, cómo se lee una cinta. A veces es increíble, pero batallamos en ocasiones para leer una cinta porque es una cinta en inglés. Tal vez no estés acostumbrado a cinta en inglés, pero también se usa mucho lo que es milímetros. Cuando son barcos que se construyen en forma exacta, se usan mucho los milímetros. Pero como estás aquí en Estados Unidos, lo convertimos normalmente a pulgadas para que sea más fácil para nosotros, en cierta forma. Pero el que trabaja con milímetros, pues lo puede seguir trabajando. Así es que yo quiero que te quede más o menos con el concepto de cómo ir trabajando como profesionales en tubería. Esto es parte de lo que vamos a ir aprendiendo para que tú vayas viendo que cuando ya tengas todo el conocimiento bien hecho y puedas hacer un examen correcto y puedas trabajar y ganar, mira, hasta 42 dólares la hora por saber, simplemente por interpretar un plano, nos pagan 25 dólares la hora. Por interpretarlo. Ahora por ejecutarlo, ahora por fabricarlo, nos pagan, y aparte nos dan comida y hospedaje en unas partes. Así es que tú tienes aquí el poder de aprender esta profesión. Así es que nos vemos en el próximo video. Vamos a estar hablando ya más a fondo y más, nos vamos a regresar un poquito a los números, nos vamos a regresar un poquito a la trigonometría, pero quiero que vayas viendo el empuje que puedes tener. Por el momento es todo. Quiero darte gracias, quiero saludar a Anthony por ahí, también a Oscar Martin y desearles que sigan viendo los videos porque las cosas no paran aquí. Vienen cosas más interesantes y creo que tú puedes desarrollar esta profesión de calidad. Así es que un saludo y un abrazo para todos los que ven este video. Y no dejes si no estás suscrito, ponle ahí me gusta y comenzamos a trabajar más contigo. Gracias, soy Ricardo Cervantes.